Comenzamos la oración de la mañana en el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este cuarto domingo del tiempo de Pascua, lectura del Evangelio según San Juan. Y la lectura dice así. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió: Yo se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me has dado, mi Padre, que me las has dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hemos retrocedido de donde veníamos leyendo, que estábamos justo ahí en el final y el epílogo del Evangelio según San Juan. Hemos retrocedido ahora y nos encontramos en el capítulo 10. O sea, estábamos en el 21 y nos fuimos para atrás a la mitad más o menos. ¿Qué es lo que está haciendo el leccionario? Bueno, está haciendo como lo que diríamos entre comillas un poco releer. Es decir, a la luz de la resurrección va hacia atrás y va releyendo textos. Esto es parte de una integralidad que tenemos. Bueno, puntualmente aquí hay algunas menciones así que conectan también con nuestro preludio, pero tiene esta mirada, esta idea que de pronto, si tenemos en cuenta que para ese cristianismo incipiente, cristianismo muy primitivo, es decir, lo que nosotros leemos hoy en día, que llamamos el Nuevo Testamento, no estaba. O sea, la escritura era lo que llamamos Antiguo Testamento. Entonces, esto de ir a leer no debe sorprendernos. El mismo Lutero lo dice, escritura es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, dice Lutero, es predicación. Claro, con los años y con los distintos vaivenes dentro del cristianismo también, inclusive ha habido una cantidad de ahí movimientos. Decía, bueno, no, el Antiguo Testamento es un texto que afuera, es más, se le va cargando de una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, que se van agregando. Entonces dice, bueno, ¿cómo se regula esto? Porque empieza también todas esas teorías de que en realidad el Dios del Antiguo Testamento es el Dios así malo y el del Nuevo que se manifiesta en Jesús es el Dios bueno. No, nada de eso es así. O sea, Dios es el mismo, al igual que Cristo y al igual que el Espíritu Santo, que no aparece en este texto, pero va a ir apareciendo porque nos acercamos a Pentecostés. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando hacemos esos cortes, lo que hacemos es justamente quebrar todo lo que es este recorrido. Bueno, el mismo texto de hoy nos puede llevar a malos escenarios mentales porque tiene referencias de época que cuando las volvemos a leer en el tiempo no podemos sacarnos de la cabeza todo lo que nos ha construido y cómo somos. Entonces nos cuesta mucho ese tiempo.
cuando el texto dice los judíos, se refiere a la dirigencia, no al pueblo. O sea, en la época el uso era, bueno, la dirigencia política y religiosa, que es quien tiene el conflicto con Jesús. O sea, porque los y las demás no tienen esos conflictos. Es más, el conflicto está en que lo escuchan y empiezan a hacerse algunas preguntas con respecto a esto de que, ¿qué es la autoridad también? Porque la autoridad es simplemente por el lugar que se ocupa un cargo o tiene que ver con justamente aquello que hace a la tarea del bienestar. Bueno, en todos los tiempos es lo mismo, ¿no? Y están los que se ponen de un lado y los que se ponen de otro, por supuesto. Entonces, esto cuando leemos, porque hay otra referencia a Lutero, ¿no? Lutero va a decir que en toda la Biblia hay ley y evangelio. No es que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo es el evangelio. No, Lutero dice hay ley y evangelio en toda la Biblia. La cuestión es cómo uno lo localiza y qué cosas son las que cada generación tiene que poder incorporar. O sea, todos esos textos del Antiguo Testamento que leemos, que hoy en día diríamos, bueno, pero esos textos que para mucha gente, y sin duda, si uno los lee solitos, son textos tipo de odio. Bueno, ¿cómo lo resolvía Lutero? Dice, miren, toda la Biblia se lee a la luz de Jesucristo, a la luz del Cristo resucitado. Por lo tanto, ahí uno dice, bueno, uno lee todo el texto y aquello que está fundado en la fe y el amor es lo que vale para nosotros y nosotros. Lo demás, Lutero ahí no hacía una distinción si era o no palabra de Dios, para él todo era palabra de Dios, pero decía una cosa, eso Dios se lo dijo a aquellos en aquella época y por algo lo habrá dicho, no lo dice para nosotros. Bueno, esa clave de lectura es la que tenemos que mantener, porque si no, estamos haciendo justamente esa mezcla de elementos entre ley y evangelio y trayendo cuestiones que no son de nuestros tiempos. O sea, el texto también tiene cuestiones contextuales. No deja de ser escritura, pero apunta a un momento y en una época. ¿Desde dónde lo leemos como comunidad cristiana? Desde Jesucristo, que sí es el mismo ayer, hoy y siempre. Y justamente entonces lo que identifica, para resumir un poco, siempre todo resumen es un recorte, ¿no? Pero ayuda, es que Jesucristo en su praxis, en sus acciones cotidianas, en su prédica, eh, articuló siempre esta cuestión de la fe y el amor como ejes. Entonces, estos son los ejes con los que uno lee también. Cuando uno se sale de ahí, bueno, se mete en terrenos en los cuales, como personas de fe, desde ahí no es lo mejor meterse. Es decir, toda ley está para cuidar y para el bienestar. Claro, el problema era que vamos a corrernos un poquito de Juan, que es un texto más reciente, vamos un poco más a la tradición de Mateo, Marcos, Lucas, los sinópticos, que son, por ejemplo, más agudos en esto de señalar que están los grupos. Entonces, fariseos, escribas, maestros de la ley, bueno, todo eso, aunque no es lo mismo, pero hacen una lectura que no está en cuanto a la protección y al bienestar, sino en una lectura que diríamos que es legalista. La ley por la ley en sí misma, y entonces, claro, quien está mejor acomodado y tiene más poder, la usa para embromar a los demás. Bueno, todo ese modelo, Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra de eso, ¿no? Porque está metido dentro de una simbología donde templo está relacionado con esto y no por las piedras pobrecitas, sino por aquellos que lo detentan. Todo eso cae finalmente, pero esto que dice Jesús no es nuevo. También lo han dicho los profetas en el Antiguo Testamento. No es que es algo que no salió de la nada, sino que está en una cantidad de voces de la Escritura que son calladas. Es decir, después se eligen los textos que convienen y que convienen a quien está en el poder. Bueno, hasta que pasan cosas, como acá. Me refiero acá en el texto, no piense en ninguna otra cosa. Ahora, ¿dónde estamos en este texto? Es invierno, y uno puede ahí decir, bueno, esto se relaciona con
la cuestión climática, que por supuesto puede ser, y también para ubicarnos en la fiesta. Y también uno dice, bueno, es un poco la situación que se vive. La idea de invierno no es por ahí de los momentos más brillantes de las luces y del tiempo. Eso, lo climático también forma parte de nuestro texto de hoy. Era invierno. Y estamos en la fiesta de la rededicación del templo. Eh, la fiesta de las luces, Hanukkah, que por eso la conexión con el preludio que toca Paul Fay, porque aquí hay un elemento que conecta con, por ahí, tradiciones que no están tanto en el texto, digamos, canónico en sí, pero que están ahí, que son los textos que tienen que ver con el tiempo macabeo. En estas Biblias que siguen la Septuaginta, la tradición católica, los van a encontrar. Lutero también los tradujo, pero no quedaron finalmente en el texto por no estar dentro del canon, de la lista. Entonces, bueno, y a ver, el 25 de Kislev del menos, para atrás, 168 años antes de Jesucristo, Judas Macabeo, es decir, purifica el templo y sale y es aclamado por el pueblo. Hay muchas reminiscencias de esto en esas entradas de Jesús en Jerusalén, el echar los vendedores del templo, todo. O sea, hay toda una línea ahí dentro de la tradición cristiana que conecta con aquellas cuestiones de textos y de tradiciones. Ahora, claro, entonces acá la cuestión que aparece y las preguntas del grupo dirigente, por decirlo así, es si Jesús es el ungido, el elegido. Y como está justo con esta fiesta, que esto cae, es el 25 de Kislev, que cae, como son calendarios lunares, no coinciden siempre con el calendario de 12 meses nuestro, el solar, pero que cae entre noviembre y diciembre. A veces tanto que Hanukkah y Navidad casi están ahí. Bueno, y algunos que hacen algunas otras lecturas dirán también, bueno, el hecho de la famosa discusión sobre el nacimiento de Jesús, que dice, bueno, no podía haber pastores en el campo cuidando ovejas en invierno. Sí, claro, pero no olvidemos que estamos en la fecha cuando entonces el nacimiento de Jesús también se lo ubica con respecto a la purificación del templo y a Judas Macabeo. Sí, todo esto está conectado. Son cosas que después son tradiciones, son elementos, pero que nos van a llevar, justamente estamos en el tema de la fiesta de las luces, es cuando no alcanzaba el aceite para las lámparas, porque o sea, se vuelve a poner el templo en una purificación, no alcanza el aceite, hay que traer el aceite no iba a alcanzar, pero las lámparas ardieron todo el tiempo necesario. Esto es como la harina de la viuda y otros textos bíblicos donde, bueno, donde cuando hay un movimiento, Dios está presente. No se está diciendo eso. Cuando hay un movimiento en aquello que conecta con lo justo, con lo correcto y con toda esta cuestión de una visión integral de la vida, porque ese es el problema que va a saltar acá. La pregunta que pasa acá es si ven o no ven. Recuerden que es la fiesta de las luces también, que la luz es un símbolo de no solo de la vista física, sino de comprensión, entender. Entonces, claro, ahora están las acciones, las obras, la práctica, la praxis de Jesús, que es lo que él menciona en el texto como está eso, pero no lo ven. No lo ven porque no escuchan. Ahora, ahí está el tema, porque escuchar escuchan todos. Entonces, ¿por qué? Bueno, y aquí también tenemos que meternos en historias bíblicas viejas. La buena noticia no es tan, o sea, es universal, sí, pero no es
exactamente igual para todos los oídos. Eh, ya alguna vez uno lo ha mencionado, pero una de las cosas que solían aparecer en las clases del profesor Severino Croato, él decía, bueno, la buena noticia, Evangelion, Evangelio en nuestro formato, la buena noticia de que Dios ha llamado a la libertad a los esclavos que están en Egipto, Pascua, ¿m? Cuidado. Nosotros muchas veces hemos agarrado la guadaña y hemos eliminado el Antiguo Testamento, entonces no leemos la continuidad. Es decir, nos hemos quedado con un pedacito y decía también otro profesor, ahora vamos a ir, aquí decía Severino Croato, dice, bueno, claro, la buena noticia para los esclavos de que iban a ser libres y que iban a tener una tierra, etcétera, etcétera, bueno, después las cosas históricas, bueno, veremos que a veces se complican, pero bueno, esa buena noticia, y sí, era para los esclavos, no para el faraón, que su sistema económico que funcionaba en base a la mano de obra gratuita, barata o que la mantenía con muy poco, se le iba. Claro. Entonces, bueno, lo de la buena noticia, sí, pero para aquellos que están privados de su libertad. Pongámoslo ahí, porque eso es donde va a conectar con el Nuevo Testamento. Y no me quiero ir demasiado adelante, así en demasiadas cosas por la hora. Mañana Pastor Burgoa tendrá el estudio bíblico donde justamente el tema va a ser la fe y la resurrección, ¿no? O sea, después vamos a mirar un poquito eso para mañana a la tarde, mañana lunes, correcto. ¿Qué conecta aquí entonces? Porque el problema es que todo lo que está ocurriendo, todos lo ven y todos lo escuchan, pero parece que después algunos sí y otros no. Y está la referencia, para ya vimos un poquito el domingo pasado, que están como estas tradiciones distintas. Está la tradición de los pescadores, pero está la vieja tradición de los rebaños, que se remonta ahí a los comienzos del relato bíblico casi. Y toda la cuestión de Abraham saliendo en búsqueda de una tierra nueva con los rebaños. Y donde aquí aparece, bueno, por supuesto, el Evangelio según Juan, Jesús como el buen pastor es un elemento central. También hay elementos en los otros, pero donde de pronto hay ovejas que escuchan y otras que por lo visto no, por una cuestión de los rebaños. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, a donde estamos pasando ahora con este texto, que es como lo leemos desde la resurrección, es que, bueno, no podemos dejar de lado los elementos en el camino histórico. No podemos recortar y tirar afuera el Antiguo Testamento. Cita de otro viejo profesor, que el Señor también guarda ya en la gloria, el profesor Richard decía, y ustedes no estudian, no estudian, decía, hay que dedicarse al Antiguo Testamento, pero ustedes quieren leer el Nuevo nomás, decía. Pero decía, claro, dice, el Nuevo Testamento es Cristo. Dice, pero el Antiguo Testamento es el cimiento. Y si uno le saca el cimiento a una casa, ya van a ver lo que pasa, decía el viejo profesor. Ya tenía razón. Entonces, claro, la integralidad de la lectura es fundamental. Si uno no tiene por lo menos una idea de el Antiguo Testamento y sus elementos más importantes, es decir, va a leer algo desconectado porque va a leer la resurrección sin la cruz y sin la praxis histórica de Jesucristo. Y entonces quedamos ahí flotando en una cuestión que es más idolátrica que otra cosa. Cuando conecta, aparece esto de que hay quienes escuchan y quienes no escuchan. Si volvemos atrás al texto pascual de la época del Éxodo, nos vamos a encontrar con Dios cuando habla con Moisés le va a decir, bueno, irás al faraón y le vas a decir estas cosas, que deje salir a mi pueblo, porque ya escuché que se quejan y he decidido que los voy a liberar, más o menos así. Bueno, dice, pero, agrega, Dios en esto, agrega, pero yo endureceré el corazón del faraón y no los va a dejar, pero vas a seguir y vas a insistir.
Entonces uno dice, bueno, pero al final, ¿qué quiere? ¿Quiere que salgan o quieren que no salgan? O sea, al final póngase de acuerdo. Claro, cuando uno lo lee es esto. La palabra de Dios depende en el oído que cae, es el resultado que produce. En el faraón se endurece y se emperra de que no va a ir por ahí. Hasta que viene entonces que le vienen las 9 plagas. Las 9 plagas, en todo, ahí hay para un desarrollo y le pueden pedir un estudio bíblico a alguna biblista de Antiguo Testamento, como la doctora García Bachman, sobre eso específicamente, son justamente la consecuencia de oídos y duros de corazón que no están dispuestos de abrir y escuchar. Es decir, donde la voluntad juega en contra, digamos, y lo de la voluntad es algo que no para hoy, pero lo vamos a traer también a este circuito. Entonces, la divisoria de aguas que se produce, lo interesante que está pasando es que no es por la estructura del poder de la organización humana. Vienen los que están en la estructura a pedirle a Jesús que aclare esto. Y él dice, ustedes miren, y ahí sabrán qué es lo que están haciendo. Ahora, el problema es cuando no se puede escuchar porque uno está tan agarrado en esto que no tiene salida tampoco. También están atrapados. El faraón también está atrapado. No tiene salida. No puede salirse del lugar y permitir que el Evangelio le diga algo. Por supuesto, en este texto no se termina de resolver esto. Esto va a parar a Pentecostés, lo podemos adelantar un poco. Ahí es donde también en nuestras tradiciones, iglesia no tiene que ver con la estructura, sino con el espacio donde en nuestros oídos, la fe nace por el oír, ¿m? En nuestros oídos entra el Evangelio. Bueno, ¿cómo llega al corazón, Lutero? Usted dice, bueno, ahí es el Espíritu Santo, para no dejar ni un ápice a la buena o mala voluntad humana, porque siempre es mala. Es decir, ahí está el lugar del Espíritu Santo. Pero en algún punto uno tiene que permitir que la conversión ocurra. Ahora, claro, el grupo que va a hablar con Jesús está broquelado en su lugar, no va a aflojar. Así como el faraón tampoco, pero mientras tanto, aquellos y aquellas que están esperando algo nuevo tienen los oídos por lo menos más abiertos, donde está la posibilidad de que algo que entra, el Espíritu Santo, lo pueda llevar al corazón. En esta mañana del cuarto domingo de la Pascua, es decir, hemos ido hacia atrás. Se ha conectado la resurrección con la tradición macabea, porque aparece ahí, pero también no a través de las estructuras, ya sean las sacerdotales, porque bueno, ahí después vamos a ver que el tema macabeo se complicó en el tiempo. No a través de las estructuras, sino a través de aquellos y aquellas que escuchan y donde el espíritu actúa. Es decir, se separa del modelo de las estructuras institucionales para ir a la palabra. Y esas son nuestras definiciones de iglesia también. Es decir, hay iglesia donde la palabra se predica en su pureza, dice Lutero, no cualquier estupidez, porque se escucha cada cosa en los púlpitos. Eh, la palabra predicada en su pureza y los sacramentos se administran según la enseñanza bíblica, que no hay que caer en la trampa del ritualismo. ¿Cuántos trapitos hay sobre la mesa de comunión o el altar? Que, bueno, alguna vez en liturgia uno aprendió cuántos tiene que haber y qué es cada cosa, pero en realidad son convenciones que no hacen al sacramento. El sacramento tiene que ver con la justicia, porque así es como San Pablo lo señala. Es decir, que todo el mundo coma. El sacramento es una señal de la presencia total de Cristo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, la copa, el nuevo pacto. Digo, pero es la señal de que todos y todas comen. Es el símbolo que también se abre. Es decir, es
presencia real y presencia real que transforma el mundo. Es decir, ahí está la enseñanza bíblica. Ahora, las estructuras y el otro están en función de que esto se dé. Cuando se desvía, terminamos en situaciones como este texto. ¿Cuáles son las ovejas que escuchan la voz y cuáles no? Y ahora que estamos en un momento donde también con alegría recibimos un nuevo pontífice en Roma, ¿no? Ha sido elegido un papa de tradición agustina. Ya San Agustín ha señalado que la ciudad de Dios no necesariamente se compone con lo que uno ve en este mundo. Es decir, ser obispo, ser un alto dignatario eclesiástico, a los ojos del mundo es algo muy importante. Ahora, a los ojos de Dios, en la ciudad de Dios, a lo mejor no está. Bueno, eso generó mucho enojo en su época, cuando San Agustín decía esas cosas, pero siguen siendo tan vigentes ayer, hoy y siempre. Las ovejas, los que esperan de Jesús y esperan en el Evangelio, escuchan su voz. Los que se aferran simplemente a las estructuras para salvarse a sí mismos y tener todos los beneficios, son los que van quedando afuera, en todos los lugares, en todos los tiempos. Quiera el Señor regalarnos oídos abiertos, un regalo de la gracia, y que en esos oídos abiertos que el Espíritu Santo permita que lo que entra lo lleve a nuestros corazones, Lutero, y que eso pueda traducirse en gestos de transformación en los espacios donde estamos en la vida de todos los días. Amén. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu redil.